así no se sepa cómo. Esos son sobre todo mis referentes, en términos de creación y de cómo asumir la creación. Para mí ese es el principal referente. Todos estos escritores o músicos o creadores teatrales que más o menos uno entiende que no son los mejores técnicamente hablando, pero que tienen una fuerza poética que está ahí por salir y que la sacan como encuentran que lo pueden hacer, y ahí hay aciertos y desaciertos, pero sobre todo hay honestidad, que es como la principal característica que uno busca que tenga sus obras, como que esto honestamente me representa, esto honestamente lo puedo mostrar, así me dé vergüenza en términos de resultado técnico, así se vea pobrecito y como mal hechecito, esto de verdad salió de acá y lo hice con ganas y con convicción. Bienvenidos. Esta es la Cueva de las Letras, un espacio apoyado por la Secretaría de Cultura de Pereira y la Biblioteca Pública de Ramón Correa Mejía. Aceptamos esta invitación para compartir con ustedes acerca de la creación, de la dramaturgia y un acercamiento precisamente a los textos y obras de nuestro compañero César David Salazar, con quien tengo el gusto de compartir esta tarde esta charla. Mi nombre es Héctor Ramírez y soy formador y actor de teatro, también vinculado actualmente a la Secretaría de Cultura. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Héctor? Muy bien, gracias. Bueno, César, para comenzar me gustaría que nos contaras un poco acerca de tu trayectoria como dramaturgo. Pues yo arranqué escribiendo teatro sin tener muy claro que eso era como un oficio tan serio. Yo empecé en el colegio porque tuve una experiencia como muy fuerte con obras que me gustaron y pues tuve como el impulso de montar un grupo de teatro en el colegio con unos compañeros y nos salieron unas obras que por supuesto eran muy malas, pero que más como los papás le aplaudían a uno sentía que era como muy fácil hacer teatro. Entonces como que eso me montó en una burbuja en la que yo creía que de verdad se podía escribir como con relativa facilidad y creo que no he salido de esa ingenuidad, de esa asunción, de esa presunción ingenua de que es más o menos sencillo, ¿no? Entonces como que desde el colegio hasta acá, yo ya estoy más o menos viejito, llevo como 20 años escribiendo obras sin haber tenido como la decencia o como la precaución de estudiarlo bien. Ok. Bien, entonces, bueno, empiezas a meterte pues por gusto propio, asumes, sí, yo también puedo hacer esto, empiezas a producir. ¿Cómo es el proceso de construcción de un texto tuyo? ¿Cómo partes? No sé, ¿de dónde sale la idea? ¿Tienes un método? ¿Cómo es esa construcción? Pues sí, hay como un modo de hacer al que me acostumbré, que siempre tuvo que ver con esto de la experiencia de grupo, de escribir en un contexto de trabajo con otros. Siempre entendí el teatro de esa forma, nunca lo entendí como un ejercicio autoral, como esta cosa donde un tipo llega con un texto genial y se monta tal cual, sino que siempre tuvo que ver con probar, un ejercicio de prueba y error permanente en el proceso de montaje. Entonces, un poco el modo de hacer al que me acostumbré fue a nunca llegar con obras completas, plenamente escritas para montar con el grupo.
Yo desde que arranqué con un grupo que en el colegio, siendo un grupo de colegio, le pusimos un nombre terrible que es Cicuta Teatro y desde entonces se llama así. Se conserva el nombre desde Sí, pues la creación. un nombre es un nombre, eso no hay que explicarlo tanto. Y como que siempre he estado en función de ese espacio, de ese laboratorio, que no necesariamente es un grupo estable, por ahí ha pasado mucha gente y se ha ido mucha gente y como que yo sigo ahí hasta que me dejen también. Pero entonces como que el modo de hacer siempre ha sido en función de lo que pase con ese grupo y con ese grupo de personas en el momento preciso en el que nos metamos de cabeza en un proyecto de creación. Entonces generalmente lo que ha pasado es que yo llego como con unas hojitas escritas con lo que puede ser el planteamiento de una obra, a veces incluso como negociando los temas con los actores, como pensando en qué nos interesa, a qué le queremos apostar, qué definitivamente no nos interesa trabajar. A partir de ahí como que ellos me dan unos meses de gracia o años de gracia, dependiendo de qué tan lento sea yo, y llego como con unas hojas, como con lo que pueden ser 15 minutos de una obra, los primeros 15 minutos de una obra. Y a partir de ahí empezamos a ver qué funciona, qué no funciona, y yo sigo proponiendo escritura y corrigiendo a partir de lo que pasa con los ensayos. Entonces muchas veces los actores terminan siendo como especie de coautores de esos textos, ¿no? Okay. Es decir, ellos los pulen o los deforman de acuerdo a cómo va transcurriendo el montaje. Incluso después de estrenado ellos van cambiando cosas, olvidando otras, olvidando adrede unas, y hay unos olvidos que a mí me parecen afortunados y los incorporo al texto escrito, y otros pues que definitivamente pues uno considera imperdonables, pero si no se puede llegar a un acuerdo, pues la obra queda de un modo y el texto queda pues de otro, y así como que es un ejercicio siempre de comunicación con los actores, y yo ya me acostumbré a escribir para la gente con la que trabajo, ¿no? Con la que puedo ver, y un poco pensando en quién va a interpretar los textos, y como que por ahí pasa el ejercicio. Bien, esto me responde un poco también lo otro que quería preguntarte, y era, pues, qué tanto se modificaba, una vez está el texto, digamos, qué tanto se modificaba cuando pasaba a la puesta, ¿cierto? Porque, claro, cuando hablas a veces con dramaturgos, tienen ese recelo de que no, quisiera que fuera inflexible, que no cambien una palabra. Claro. Hay otros que dicen, no, el texto está terminado y cuando pasa ya es otro lenguaje, pues pasarán otras cosas, pero veo que, como me dices, que incluso se va construyendo en la marcha, que claro, aportan los actores, que se pueden transformar cosas. Sí, tiene que ver un poco con ese acercamiento al ejercicio de la dramaturgia que a mí me tocó, que fue, primero, no era un escritor profesional, yo nunca he tenido como en tanta estima lo que puedo producir en términos personales. Entonces, y siempre entendí como la dramaturgia como una especie de ejercicio operativo, algo que está en función de un resultado que no es la escritura, sino este acto vivo que congrega a unos actores y a unos espectadores en un mismo espacio al mismo tiempo. Entonces, como que tiene que ver con eso. Yo siempre lo pensé de esa manera. Mi acercamiento al teatro pasa por ahí. Yo intenté actuar desde chiquito, eso fue como un desastre. Afortunadamente, como que alguien me lo dijo, o con mucha crueldad, o yo me di cuenta, yo ya no me acuerdo, pero el caso es que era como una experiencia ignominiosa para todo el mundo, daba vergüenza por todos lados, como que todo el mundo sufría cuando yo actuaba, empezando por mí. Entonces como que rápido me salí de ahí, pero yo quería seguir involucrado de alguna manera con esto que me fascinaba, que era el teatro como acto vivo, y la forma en que yo encontré de estar cerca fue desde ahí, desde la escritura y la dirección, porque el ejercicio pasa por ahí también, en ese sentido. Yo escribo siempre pensando en que soy yo quien está asumiendo esa labor de dirección, en ese marco de trabajo en grupo, de esa idea romántica que ya cada vez va desapareciendo más en todos los contextos latinoamericanos.
que es la idea del grupo de teatro, que eso ya casi no existe, pues todavía existe en las provincias y eso. Y eso. Y eso. Y que, bueno, que es también como un poco, dices tú, esa visión romántica, o al menos lo que uno veía en los grandes grupos latinoamericanos, que fueron como nuestro referente antes, Claro. y es también eso, llegar a ser un teatro de autor, que es un poco, quiero decir, lo que va pasando allí, ¿no? Grupos que no replican de pronto otras dramaturgias, Ajá. así sean universales, famosas, sino que van contando lo que les interesa contar, que es lo que has tenido la fortuna pues de hacer. Decías también ahorita que no has sido, bueno, como pretencioso con lo que tú haces y sin embargo, digo, pues eres una figura que uno reconoce en la ciudad en el sentido de que hace dramaturgia, que lleva tiempo haciéndolo y que también has caminado por otros formatos literarios, ¿cierto? Como la crónica, por ejemplo, ¿cierto? El ensayo más bien, ¿cierto? Sí. Más el ensayo. ¿Cómo se encuentran esas dos, digamos, géneros sí. en tu quehacer? ¿Se encuentran? ¿Los separas muy bien? ¿Hay alguna referencia, una ayuda del uno hacia el otro? ¿Qué hacer? Sí, digamos que se relacionan como gemelos malvados, ¿no? Como un poco uno es el reflejo siniestro del otro y son experiencias, digamos, radicalmente distintas y precisamente yo creo que empecé a trabajar cada vez más el ensayo en la medida en que me sentía más ahogado en escribiendo dramaturgia, un poco porque la dramaturgia, tal como yo la entiendo, un poco es un ejercicio de radical experiencia de la multiplicidad, ¿no? Uno siempre tiene que ponerse en el lugar de otros en una situación concreta, un poco hay que construir varios personajes y varios puntos de vista, entonces uno empieza a sentir algo de esquizofrenia, ¿no? Como de sufrir una especie de paranoia y como sí, de personalidad múltiple, uno no entiende bien como qué posiciones defender y cuáles reprochar. Entonces un poco el ensayo pasa por ahí, por encontrar una voz propia, un lugar de enunciación que sea el mío, no necesariamente para decir verdades, sino para yo mismo vérmelas con mis propias contradicciones y no las de unos personajes hipotéticos en una situación hipotética que aparte es dramática, entonces es muy fuerte, generalmente muy conflictiva y yo tiendo a evitar el conflicto en mi vida. Entonces también pasa por ponerse en ese lugar de enunciación que es una vida distinta, con no tantos sobresaltos y siempre evitando el drama ante todo. César, cuando uno se acerca a un autor que ya ha sido publicado, reconocido, y va a presentar su obra, encuentra unos puntos en común, ¿cierto? Y eso le permite hacer como una sinopsis de su obra en general. Algunos autores hablan de esto como la mitología del autor, porque hay de pronto unas temáticas que se repiten, que son de interés, que constituyen ahí como, puede ser la temática o la forma, unos recursos, digamos, que se aconjuntan allí. Me gustaría mucho que tú pudieras autopresentar tu obra. Si revisas como la dramaturgia que has hecho hasta el momento, que seguro no la tendrás presente toda, pero sabes más o menos por dónde te has ido, qué has encontrado, ¿podrías hacer eso, como esa sinopsis de tu obra dramatúrgica? Pues digamos que parte de la riqueza y al mismo tiempo de la frustración que viene del hecho de escribir teatro y sobre todo de la forma en que yo me acostumbré a hacerlo, tiene que ver con que uno nunca siente que esa trayectoria refleje la otra trayectoria vital de uno como autor, es decir, como que no es una especie de cuerpo de obra como sólido y que pueda hablar de uno del todo. Sí hay una cosa que uno puede ver en esas obras que yo ayudé a montar, que son como unos temas recurrentes o unas obsesiones, ¿cierto? Los modos cambian porque también los integrantes del grupo cambian, los intereses cambian, también a lo que le queremos apostar en determinado momento muta y digamos eso no siempre tiene que ver con uno.
pero pues en términos de temas sí hay como unas cosas que uno puede ver como elementos o como denominadores comunes. Hay como un interés fuerte por la cultura popular, digamos, por tomar la cultura popular desde unos agenciamientos o desde unos procedimientos dramatúrgicos que un poco le hagan el quite como a la tentación de caer en el costumbrismo. Entonces es coger la cultura, siempre hay una premisa de cómo podemos aprovechar la cultura popular sin ser costumbristas, sin caer en esta cosa del paisa, ¿no? Del paisa con el carriel que le pega a la señora, ¿no? Pues, ¿cómo evitar eso? Está ese elemento y como que por ahí hemos explorado bastante. Hay un interés por unos temas que a veces a uno mismo le aburren, pero que salen de manera involuntaria, que con estos temas medio nihilistas, ¿no? Como el cansancio, el fracaso, como el miedo al éxito, este tipo de cosas que muestran como la parte fea de quienes estamos detrás de esa creación, como los miedos. Y eso es como lo más inevitable, eso es lo que más claramente se ve como denominador común de la obra, porque es lo que menos podemos controlar, ¿cierto? Es como mostrar esa obsesión por estos personajes desastrados, ¿no? Llevados del carajo, como que eso está ahí y uno pelea todo el tiempo también con eso. De resto no sabría cómo describir la obra, pero yo siempre con la autopromoción he sido más bien malito. No, es difícil hablar pues de su propio trabajo en ciertos términos, pero bueno, eso era lo que quería saber. Perfecto, lo que me dices, esos puntos comunes. Esto me lleva a otra pregunta y es, ¿qué referentes tienes? Si puedes de pronto citar obras, autores que han influido en ti, sea dramatúrgicos o no, o de otra corriente, o de otra más bien manifestación literaria, de pronto, ¿cuáles serían? Bueno, la forma en que yo me acerco al teatro tiene que ver con una experiencia de adolescente, ir al Festival de Manizales todos los años y enamorarme cada vez más de eso a lo que me veía expuesto. Y entonces tengo muy presente esos visitantes, esos invitados reiterados del Festival de Manizales, ¿no? El Teatro Mata Candelas de Medellín, La Candelaria en un momento estuvo yendo mucho, un dramaturgo argentino que se llama Rafael Spregelburg, para mí fue como un referente muy importante de adolescente. También recuerdo el Teatro Petra, ¿no? Como que esos fueron, mi acercamiento al teatro pasó primero y sobre todo por ahí. Mi interés por esa disciplina pasó sobre todo por ahí, Mapa Teatro, como sobre todo muy enamorado de lo que estaba pasando con el teatro nacional. Y con lo que venía como historia, con lo que empezaba a entender como una especie de tradición del teatro nacional, esta experiencia de grupo, esta experiencia medio hippie del colectivo que se mete en todas las deudas posibles y en todos los quebraderos de cabeza imaginables para sostener una idea que a todas luces es impracticable, insostenible. Como que me interesaba, me parecía muy romántico porque uno de pelado pues es muy impresionante. Luego, sinceramente, mis intereses poéticos, estéticos pasan más que por el teatro o la dramaturgia como soporte escrito, como género literario, pasa más por consumir otras cosas, sobre todo novela, que obviamente es un universo vastísimo y pues hablar de eso es meternos en una discusión larga. Esa es otra charla. Y sobre todo también como la música y la música
yo desde pelado he estado como muy enamorado del punk. Y como que también la razón por la que me metí a hacer teatro con tanto desparpajo y con tan poca vergüenza era porque creía profundamente en esas premisas del punk de hacerlo uno mismo con pocas o ninguna herramienta. Entonces, como que por ahí pasa también el ejercicio creativo, o sea, como que me acostumbré a hacer las cosas hechas chambonas, ¿no? Como con cierta chambonería, con cierto desparpajo, con desprolijidad. Esos son mis referentes, como esas cosas que como medio contrahechas, como hechas como de porfiados, como a punta de terquedad y porque hay Por una cosa de resistencia. querer hacer, así no se sepa cómo. Esos son sobre todo mis referentes, en términos de creación y de cómo asumir la creación. Para mí ese es el principal referente. Todos estos escritores o músicos o creadores teatrales que más o menos uno entiende que no son los mejores técnicamente hablando, pero que tienen una fuerza poética que está ahí por salir y que la sacan como encuentran que lo pueden hacer, y ahí hay aciertos y desaciertos, pero sobre todo hay honestidad, que es como la principal característica que uno busca que tenga de sus obras, como que esto honestamente me representa, esto honestamente lo puedo mostrar, así me dé vergüenza en términos de resultado técnico, así se vea pobrecito y como mal hechecito, esto de verdad salió de acá y lo hice con ganas y con convicción. ¿Te gusta compartir desde las experiencias pedagógicas? Es decir, dar talleres, intercambiar de pronto con otros hacedores de textos dramáticos. Sí. Esa parte de compartir, de pronto de guiar un taller, un laboratorio, ¿te gusta? La idea de enseñar, no. O sea, porque siento que enseñar un poco remite a cierta noción de autoridad. Y yo con la autoridad he peleado toda la vida. Pero me gusta leer lo que hacen otras personas y me gusta ser el primer lector de cosas, de procesos de escritura que todavía no han acabado, y me gusta retroalimentar y me gusta tallerear en ese sentido estricto de lo que es hacer taller, que es personas juntándose en un espacio a tratar de sacar las cosas, como los talleres de artesanos o los talleres de ebanistas, que van más o menos ahí dándole a ver si les sale un mueble, ¿cierto? Como que por ahí me gusta, lo de enseñar no tanto. ¿En qué proyecto estás trabajando recientemente? Por estos días, ¿qué tema estás trabajando en algún texto dramático? Sí, hemos estado, en el grupo hubo un punto en que peleamos, incluso hasta yo, y peleamos todos con la idea de que yo fuera como el autor del grupo, ¿no? Entonces empezamos a acercarnos a otras dramaturgias, a probar con otros textos, también porque yo entré como en un bloqueo ahí medio inducido, pero ahí estoy también todavía. Por ahí estamos avanzando en procesos, pero digamos, actualmente estoy como muy enfocado más como en el proceso de la sala de teatro que tenemos, que es Sala Estrecha, como en que eso se afiance, sea sostenible y que sea como un espacio que se desmarque de la idea de ser exclusivamente una sala de teatro y que más bien se abra a otras disciplinas y a otras formas de colaborar. Entonces, pues, digamos que la parte creativa está toda en estos momentos en función de un ejercicio que yo considero que es un ejercicio, que puede ser un ejercicio poético, que es cómo plantearse la organización desde ahí, cómo plantearse la gestión como un ejercicio poético. Sí estamos tratando de sacar obra, pero cada vez digamos que son tiempos duros para intentar ensayar o pensar con algún optimismo en que uno va a sacar una obra
ahorita, porque en una de esas le toca sacarla en video y Hay que resolver qué otras pereza, cosas. pues ¿cierto? no, sobre todo qué pereza, porque pues yo no, Sí, sí. pues no. Como que la idea de empezar un proceso de montaje ahorita sin saber realmente si podemos llegar a un resultado o que eventualmente nos va a tocar decir, sí, tenemos esta obra, pero nos toca con 5 personas todas separaditas o en un video porque no sé. No, pues como más bien lo que nosotros hemos buscado hacer es que como grupo estar más o menos tranquis con lo de la creación, ¿no? Como tenerla ahí, entrar en una especie de estado de reposo, Sí. aprovechar para estudiar, aprovechar para mover otros procesos y cuando estén las condiciones dadas para crear y para decir esto lo vamos a presentar a un público como nos gusta, ahí sí. Bien, César, no sé, quería decirte pues muy personalmente que a veces, siendo una ciudad tan pequeña, ¿no? Nos pasa, pero también pasa en grandes ciudades, con mayor razón, desconocemos un poco el trabajo los unos de los otros, ¿no? No sé, porque algunos lo desarrollan de forma pues muy independiente, de pronto su experiencia ha sido más a veces con grupos en intercambios y eventos fuera muchas veces, no todos tienen la capacidad de tener una sala, así sea pequeña como sea, para promover sus trabajos. Entonces nos desconocemos a veces con relación al trabajo. Esto te lo digo porque voy a esta pregunta y es, ¿tú crees que podemos hablar de una dramaturgia local? Yo mismo me siento un poco perdido para responder eso, porque empiezo a desconocer también cosas que hacen los otros, ¿cierto? Y bueno, no sé por qué se da esto, ¿no? Tal vez nos falta un poco más de comunicación o no sé. Pero en tu caso, tú que también llevas en este gremio hace un tiempo largo, ¿crees que podemos hablar de una dramaturgia local? Yo creo que no, pero tampoco creo que sea deseable pensar o desear, anhelar una especie de dramaturgia local como una cosa de distintos autores escribiendo como parte de una especie de árbol genealógico, de una misma rama de un árbol genealógico, como todos escribiendo más o menos lo mismo. Creo que si mucho se podría hablar de un teatro local, pero como muy a mi pesar, eso va muy de capa caída por estos días, y no solo por la pandemia, es decir, Sí, desde antes de la antes. pandemia. Yo arranqué haciendo parte de este proyecto del grupo, creamos este grupo en un momento en que se crearon como varios grupos o que ya venían un poco antes, ¿no? Y fue como un momento muy interesante del teatro local, ¿no? Del teatro, no tanto de la dramaturgia local, sino del teatro local. Porque hubo como una especie de pequeña explosión de poéticas, todos tirando para lados distintos, todos buscando cosas distintas, ¿no? Entonces cuando yo arranqué ya estaban, por ejemplo, Los Idiotas, antes estaba Momo, estaba muy vital, muy potente el proceso del grupo escuela. En ese mismo momento, cuando nosotros creamos el grupo, se creó el Teatro El Paso, estaban haciendo, que en ese momento llamaban Malpaso, estaban haciendo La Tropa, y como que ese proceso todavía tuvo gasolina hasta hace poco. Ahora nosotros somos viejitos, ¿no? Y seguimos siendo los creadores jóvenes de la ciudad. Entonces eso es muy triste. Digamos que lo que uno siente es que o lo hicimos mal, es decir, o no mandamos, no provocamos lo suficiente como para que otros más jóvenes dijeran, sí, yo quiero, sí, yo puedo, sí, me interesa meterme en este circuito. Seguramente nosotros, con esta cosa de las diferencias y los desencuentros, hemos enviado un mensaje de, uff, qué pereza ese medio, ¿no? O simplemente, de pronto la generación, los muchachos más creativos pereiranos en este momento tienen los ojos puestos en otra cosa, ¿no? En la fotografía analógica o lo que sea que hacen esos chinos ahora. Quieren ser youtubers, yo no sé. Muy pocos quieren
como meterse a los procesos de creación teatral. Entonces, creo que no. Digamos que la respuesta corta es no creo que se pueda hablar tanto de una dramaturgia local, creo que hay unos autores, creo que hay unas experiencias, digamos, hay un testimonio importante que queda ahí para de pronto saltándonos una generación que ya nos vean como con un gesto arqueológico y ya puedan sacar algo de ahí. Pero claramente nosotros no estamos contagiando. Siento eso, muy, digamos, con la parte de mea culpa que tiene eso. No estamos contagiando lo suficiente para que haya gente escribiendo. Y digamos, en la medida en que no haya esta cosa de relevo generacional, de siempre uno sosteniendo su cañazo, pero provocando que otro esté escribiendo, entonces no creo que se pueda hablar de movimiento, de un movimiento orgánico y real. Porque hay gente sosteniendo el cuento, porque ya no sirve para nada más, pues porque ya estamos viejos y qué más vamos a hacer. Pero no, la verdad, no. Queremos entonces agradecer de nuevo su presencia como espectadores e invitarlos a un próximo programa de la Cueva de las Letras.